Ahora vamos a hablar de lo que está en la página 5 del cuadernillo, donde vamos a hablar de la diferencia entre los conceptos de Estado, nación y gobierno. ¿Es lo mismo decir nación que decir Estado? ¿Qué es un gobierno? ¿Todas las sociedades hoy en día tienen un Estado? Es por eso que yo quiero que miren el cuadrito que está en la imagen, para poder diferenciarlo. Por ejemplo, el Estado, como ya dijimos, se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione. O sea, es el conjunto de instituciones que tiene el Estado y que conforman un Estado. Por ejemplo, los ministerios, las escuelas, los hospitales, distintos tipos de secretarías. Ahora, la diferencia con el gobierno. El gobierno se refiere a las personas que van a llevar adelante o que van a administrar esas instituciones del Estado. Al gobierno nosotros es lo que elegimos a través del voto, ¿sí? ¿Quiénes van a gobernar todas esas instituciones? Y por otro lado tenemos el concepto de nación, que es lo que nosotros trabajamos en las anteriores actividades, que la nación está más relacionado a lo cultural. En el ejemplo que dice acá el cuadrito, dice: el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen, son regidos por un mismo gobierno y por general tienen una tradición en común. Por eso, cuando nuestros jefes de Estado o jefes de gobierno quieren informar de algo importante a todos los habitantes, es que se dan un mensaje a la nación. Esto es importante, la diferencia, porque, por ejemplo, en la Argentina tenemos la nación argentina, o sea, tenemos una cultura, como ustedes pusieron en los ejemplos de las actividades anteriores. ¿Cuál es la cultura nuestra? Nosotros nos referenciamos con un himno, una bandera, con el tango, empanadas, con todo lo que abarca la cultura. Ahora, hay naciones, por ejemplo, sin Estado, ¿sí?, que vendrían a ser grupos de personas que tienen una identidad en común, una cultura en común, pero que no tienen un territorio definido. O sea, acuérdense que uno de los elementos principales para el Estado es el territorio. Entonces, en esos casos hablamos de nacionalidades. Por ejemplo, en Argentina viven un montón de nacionalidades que no tienen un territorio delimitado. Por ejemplo, tenemos nacionalidades chinas, nacionalidades europeas, tenemos la nacionalidad de los pueblos originarios. Eso es nacionalidades, ¿sí? Y a nivel mundial hay grupos de nacionalidades que piden tener un Estado propio, como es el caso de los kurdos, por ejemplo, en Medio Oriente. Otro ejemplo de nacionalidades puede ser, por ejemplo, la nación gitana, la nacionalidad gitana, que ellos tampoco tienen un territorio. Acá podemos concluir, como dice la imagen, en que una nación, por ejemplo, puede existir sin constituir un Estado, aunque generalmente tiende a constituirlo, ¿sí? Pero un Estado no siempre está conformado por una nación. Entonces ahí vemos los puntos, dice: en este punto se hace necesario hablar de las llamadas naciones sin Estado. ¿Qué son? Son comunidades humanas que, si bien comparten elementos culturales y de identidad, no poseen un Estado propio. Incluso hay casos en los que ni siquiera están relacionados por las autoridades internacionales como comunidades diferenciadas. De lo anterior se desprende que, al no poseer Estado propio, existen dentro de uno o varios estados donde las naciones predominantes son otras. Ese es el caso de lo que yo les decía, por ejemplo, de las nacionalidades gitanas. Seguimos, dice: si bien es difícil definir nación sin Estado, debido a las diferentes realidades actuales geopolíticas, podríamos decir que, como norma general, todas las naciones sin Estado cumplen al menos una de las siguientes características: reconocimiento oficial por parte del Estado como comunidad nacional, nacionalidad o semejante, presencia de rasgos culturales o de lengua bien definidos
y diferenciado de los mayoritarios en el Estado. Existencia de un movimiento cultural o político que reivindique su existencia. Y acá podemos poner como ejemplo el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios, el caso de los mapuches, ¿sí? Y de un montón de comunidades originarias que tienen estas tres, la A, la B y la C, de elementos o de características que cumplen como para considerarse nacionalidades, ¿sí? Ahora vamos a pasar con respecto a esto a realizar una actividad que la voy a explicar. Bien, con lo que vamos a trabajar es con la cuestión nacional que vinimos trabajando hasta recién y vamos a hablar de los pueblos originarios. Usted en esta imagen habla que, por ejemplo, la bandera nacional es uno de los símbolos que oficialmente representan al Estado Nacional Argentino. Entonces hay un diálogo entre un docente y un alumno que el docente le dice: ha sido elegido por los compañeros para llevar la bandera celeste y blanca, Nehuen. Pero Nehuen contesta: pero yo soy mapuche, ¿no puedo llevar la bandera de mi pueblo? Bien, esta situación que estaba en la imagen anterior está reflejada en una noticia que pasó en Neuquén, que acá tienen unos párrafos de la noticia que habla que en una reunión con las maestras se decidió otorgar el pabellón nacional, no estamos hablando de la bandera, a quien le correspondiera por sus notas y merecimiento, sin distinción de origen. El emblema recayó, o sea, la bandera recayó sobre Aline Carimán, una niña que hizo toda su primaria en esa escuela con notas sobresalientes. Es de origen chileno y ascendencia mapuche. Pero la alumna les dijo a las maestras que no podría llevar la bandera, sino que prefería portar la bandera mapuche. La dirección y los maestros llegaron a una solución. El primer escolta sería abanderado, que portaría la bandera nacional en todos los actos. Y Ailín llevaría la bandera del pueblo mapuche. Me hacían preguntas de que por qué no llevaba la bandera argentina. Yo les dije que si mi bandera no era representada, no podía llevarla. Bien, lo que vamos a hacer para trabajar con esta situación es, en la actividad 1 les dice: ¿por qué creen que existe la tradición de que en los actos escolares haya un abanderado que porte la bandera nacional? B, ¿qué razón dio Aline para fundamentar su pedido de llevar la bandera mapuche? ¿Cómo se resolvió el conflicto? Y C, ¿encuentran alguna relación entre los datos del censo? Fíjense que está el cuadrito en la imagen del censo y la actitud de Aline de negarse a llevar la bandera argentina si no se representaba también la mapuche. Y la actividad 2 dice: elaboren argumentos y debatan en torno a estos interrogantes. A. Las escuelas que reciben poblaciones originarias o de otras nacionalidades deben hacerles lugar a la interculturalidad y a las distintas identidades. B. ¿Qué soluciones proponen para este tipo de situaciones? ¿Cómo mejorarían la integración entre personas de distintas culturas? La actividad 2 yo quiero que lo traten de resolver más que nada con sus palabras, ¿sí? Bueno, espero hayan entendido, les mando un beso a todos y cualquier cosa debajo de donde subo el video me ponen sus dudas. Besos.